Expulsada de un fuselaje en llamas a 3.000 metros de altura, esta pasajera se encontró cayendo hacia el vacío de la forma más inimaginable posible. Lo que comenzó como un vuelo de rutina para pasar la Navidad, rápidamente se convirtió en una pesadilla viviente a medida que el avión se desintegraba en el aire. Lo que siguió fue un evento completamente aterrador. La estructura del avión no simplemente falló, se deshizo bajo fuerzas G que el cuerpo humano no está diseñado para soportar, dejando a una adolescente sola en la inmensidad de la estratosfera, cayendo hacia un destino que parecía inevitable. El 24 de diciembre de 1971, Julián Koepche, de 17 años, abordaba el vuelo 508 de Lanza en Lima, Perú. La joven viajaba con su madre, la reconocida ornitóloga María Koepche, para reunirse con su padre en la ciudad de Pucallpa. Este viaje no era una simple vacación, era un tránsito familiar hacia Panguana, una estación de investigación en plena selva. Julián no era una viajera inexperta, habiendo crecido en estaciones de investigación biológica. Conocía los peligros del entorno, pero nada podía prepararla para lo que estaba a punto de fallar. Estaba a bordo de un Lockheed L-188A Electra, un turbohélice conocido por su potencia, pero también una rigidez estructural que se volvería fatal en los minutos siguientes. Este modelo en particular, el OBR 941, era el último avión que le quedaba a la aerolínea tras una serie de desastres previos, un dato que presagiaba la fragilidad de la operación comercial en la que acababan de confiar sus vidas. Mientras que la aviación comercial exige evitar tormentas eléctricas severas, la tripulación de Lanza decidió entrar directamente en un frente de nubes cumulonimbus. Estas formaciones son capaces de generar corrientes ascendentes y descendentes masivas, creando celdas de turbulencia extrema que actúan como una sillazadura sobre el metal. Los pilotos, presionados por el itinerario de las fiestas, ignoraron las advertencias visuales de la masa oscura que se alzaba frente a ellos. Aquí es donde entra el factor crítico, la falla estructural por fatiga. A diferencia de los aviones modernos, cuyas alas son flexibles y pueden absorber energía mediante la deformación elástica, las de Electra eran extremadamente rígidas. Los primeros 30 minutos fueron muy tranquilos, comentaba la superviviente, cuando de repente un rayo impactó en el motor número 4. La energía no se disipó. La combinación del incendio en el tanque de combustible y la turbulencia extrema no hizo que el ala se doblara, hizo que se separara violentamente del cuerpo del avión. El fuselaje, sometido a una torsión para lo que no fue diseñado, se fracturó en múltiples puntos. La aerolínea Lanza ya arrastraba un historial de mantenimiento cuestionable y accidentes previos, pero ese día la falta de una ruta de vuelo segura y la presión de los horarios navideños dejaron a los pasajeros sin ninguna oportunidad de escape. El avión se convirtió en escombros en pleno vuelo a más de 3 kilómetros de altura. De repente, el ruido ensordecedor de los motores fue reemplazado por un silencio absoluto. Julián se encontró sola, amarrada a su fila de 3 asientos, girando en el aire como la semilla de un árbol. La física aquí es lo que permitió lo imposible. Los 3 asientos unidos crearon un efecto de autorrotación. Al girar de forma helicoidal, la estructura generó una resistencia aerodinámica que actuó como un paracaídas improvisado, estabilizando la caída y reduciendo la velocidad terminal de impacto. Sin embargo, el aterrizaje fue brutal. La densa vegetación de la Amazonía, con sus capas de dosel arbóreo, absorbieron una gran parte de la energía cinética antes de que el asiento tocara el suelo. Julián recuperó el conocimiento al día siguiente, sola en el suelo del bosque, bajo una lluvia incesante que ayudó a mantener su cuerpo en un estado de hipotermia leve, lo cual, irónicamente, pudo haber reducido la inflamación cerebral. Su clavícula estaba rota, tenía una ruptura de ligamentos en la rodilla y una herida abierta en el brazo. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. La soledad absoluta en el ecosistema más hostil del mundo era ahora su única realidad. Con el paso de los días, la humedad y el entorno empezaron a atacar su cuerpo. Lo más perturbador fue la infestación de larvas. Debido a la herida abierta en su brazo, las moscas depositaron sus huevos y en poco tiempo, Julián podía sentir a los parásitos moviéndose bajo su piel, consumiendo su tejido vivo. El dolor era un recordatorio pulsante de que la selva estaba empezando a reciclar su cuerpo. No tenía comida, solo una bolsa de caramelos que encontró entre los restos, y su visión estaba nublada por la ruptura de capilares en sus ojos debido a la descompresión. A pesar del dolor insoportable, utilizó su conocimiento biológico,
recordó cómo su padre trataba las infecciones en los animales de la estación de investigación. Sabía que los parásitos necesitaban oxígeno, y días después, tras encontrar un bote de gasolina en una choza abandonada, vertió el combustible sobre su brazo, obligando a las larvas a salir a la superficie. En una lucha desesperada por aire, sacó más de 30 de su propia carne, extrayéndolas una a una mientras el químico quemaba sus tejidos ya dañados. Cada extracción era un acto de voluntad pura contra la agonía física. Tras 11 días de caminar por el agua para evitar a los depredadores terrestres y siguiendo la corriente de los ríos, fue encontrada por un grupo de leñadores. Estos hombres, inicialmente aterrorizados por su apariencia espectral, la ayudaron a llegar a la civilización. La investigación posterior reveló detalles inquietantes. Julian no fue la única que sobrevivió al impacto inicial. Otros pasajeros habían llegado al suelo con vida, pero murieron días después por la falta de conocimientos de supervivencia y la incapacidad de los equipos de rescate para localizarlos en la densa vegetación. Se encontraron cuerpos que habían sobrevivido días solo para sucumbir ante la exposición y las infecciones. La aerolínea Lanza perdió su licencia de vuelo poco después, tras revelarse negligencias sistémicas en su departamento de mantenimiento y una cultura de riesgo que priorizaba las ganancias sobre la vida humana. Hoy en día, la historia de Julian sigue siendo un caso de estudio sobre la resistencia humana y los fallos fatales de la ingeniería y la toma de decisiones aérea. Pero el milagro de una sola vida dejó al descubierto la tragedia de otras 91. Cuando los equipos de rescate finalmente lograron penetrar la densa muralla verde de la Amazonía, siguiendo las coordenadas que la joven sobreviviente les había proporcionado, lo que encontraron no fue solo metal retorcido. Los restos del vuelo 508 estaban esparcidos en un radio de varios kilómetros. Los investigadores forenses notaron algo que haría que este caso pasara a ser de un accidente a una tragedia moral. No todos habían muerto por el impacto. Alrededor del fuselaje se encontraron señales de que varias personas habían intentado agruparse. Algunos cuerpos estaban bajo improvisados techos de hojas, otros tenían sus heridas vendadas con telas de la ropa de sus maletas. Entre los restos se halló el cuerpo de María Koepche. Las pruebas indicaron de que ella también sobrevivió a la caída inicial. Sin embargo, su columna estaba tan dañada que no pudo moverse del sitio. Pasó sus últimos días en el suelo húmedo, escuchando los sonidos de la selva y quizás los gritos de otros sobrevivientes que se apagaban con el paso de las horas. La diferencia entre ella y su hija no fue la voluntad, fue la capacidad física de caminar hacia el agua. El memorial de hoy descansa en el sitio del accidente. Es un recordatorio de la fragilidad de nuestra tecnología ante la fuerza de la naturaleza. Cada Navidad las familias de los fallecidos recuerdan no solo el fallo del ala del avión, sino los 11 días de silencio en los que la selva se tragó las esperanzas de casi un centenar de personas. Lanza desapareció, pero el trauma quedó marcado en la historia de la aviación peruana. Se dice que incluso hoy, los pilotos que cruzan esa zona del Amazonas evitan las formaciones de nubes más oscuras por respeto a las sombras de los que nunca llegaron a Pucallpa. Para Julian, el bosque dejó de ser un enemigo para convertirse en un lugar de estudio. Pero para el resto del mundo, ese punto en el mapa sigue siendo una tumba. Un lugar donde el tiempo se detuvo un mediodía de diciembre de 1971.